estamos proponiendo, apreciadas compañeras y compañeros, la realización de un gran paro nacional, de 48 horas los días 28 y 29 de mayo, es decir, el miércoles y jueves de la próxima semana. Creemos que ahí debe concentrarse el mayor esfuerzo inmediato sobre esta situación. Este paro nacional, compañeros, y este es el aspecto que quiero también reiterar, está inscrito en las tareas generales de mayor envergadura, como son la huelga general y el poder popular. Es decir, aquí no se acaba de ninguna manera el accionar nuestro en estas tareas sociales, populares y políticas que debemos aprobar hoy en la cumbre. Repito, será un gran paro nacional el próximo 28 y 29 de mayo en la perspectiva de la huelga general y el poder popular. Fantástico y bendecido martes 20 de mayo del 2025, cuando se están cumpliendo 1017 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos una vez más, gracias eternas, totales, infinitas, y por supuesto les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de consulta popular. He de decir que no sabía cómo empezar el video con todas las cosas que ocurrieron el día de ayer. Ayer incluso montamos 3 videos con todo lo que estaba pasando. Nos llegó la hora de acostarnos a dormir y siguieron ocurriendo cosas. Nos despertamos con varias noticias importantes que se dieron el día de ayer. Una, ese anuncio del paro nacional 28 y 29 de mayo. Otra, que ya no van a ser 12 preguntas, sino 16 preguntas, porque ayer mismo se presentó otra vez la consulta popular, pero como lo digo, esta vez con 16 preguntas, 12 preguntas que tiene que ver con la reforma laboral y 4 preguntas que ha agregado por orden del presidente que tiene que ver con temas de salud. Eso lo veremos a continuación. Y entre todo lo que ha pasado el día de ayer, sobre todo, a mí lo que más preocupado me dejó fue eso que están haciendo con la reforma laboral, eso que están haciendo con nuestra reforma laboral. La están manoseando. Ver ayer a Bruce McMaster, ver ayer a Cabal, el de Fenalco, ver ayer a todos esos empresarios que atacan diariamente, constantemente al gobierno, y ahora verlos allá como si nada estuviera pasando, como si en Colombia la jornada laboral no fuera precaria, como si en Colombia los trabajadores tuvieran un sueldo justo, como si en Colombia se pagaran las horas extras de una forma debida, como ocurre en el resto del país. Increíble, eso a mí la verdad me tiene indignado y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el pacto histórico no hubiera salvado o revivido esa reforma laboral de la forma como lo hicieron? ¿Qué hubiera pasado? Que es que en la votación se vio todo el panel verde, todos de acuerdo. Ahora sí, todos estaban de acuerdo con la reforma laboral. Impresionante que se hayan dejado meter ese gol. Y el otro gol que yo digo es, ¿qué hubiera pasado al votar esa reforma laboral, al no votarla, el pacto histórico? ¿Qué hubiera pasado? Pues se hubiera hundido también la consulta popular, como también la hundieron de esa forma fraudulenta que lo hicieron, pero no se hubiera revivido esa reforma laboral. Vaya jugada, y la verdad, eso a mí de verdad que me tiene indignado. También nos preguntamos, entonces, ¿qué va a pasar si aprueban esa reforma? ¿Qué va a pasar? Es que de verdad la jugada que hicieron fue maestra, y es mi testimonio o es mi concepto. Lo repito, ¿qué hubiera pasado si el pacto histórico hubiera votado negativo a revivir esa consulta, esa reforma laboral? Se sabía que iban a hacer la jugada. Se sabía que hay cosas que de pronto no se sabían, como que iba a ir Cepeda, el malo propio, a él directamente a entregársela a la comisión cuarta presidida por Angélica Lozano. Esto es una jugada terrible y, como puse en el título de ayer, nos la están haciendo en toda nuestra carita linda, en toda nuestra cara.
Así que preocupante eso que vimos y que estamos viendo y presenciando, que hoy continúa seguramente, respecto a la reforma laboral. Impresionante. Pero bueno, entonces muchos temas tenemos que tocar, como lo dijimos, el anuncio de paro, las 16 preguntas, todas las migajas que están haciendo y lo que está ocurriendo en el Congreso de la República con nuestra reforma laboral. Pero antes que nada, y me permiten ustedes un paréntesis, tenemos que hacerle o rendirle un pequeño homenaje al gran Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén está de celebración, cumple 50 años de vida periodística, como dice el propio Gonzalo Guillén, 50 años dedicados a mi oficio. Los siento aún más significativos al compartirlos con personas como ustedes, querida Diana, Marisol y Carolina. Eso es algo ya personal de Gonzalo Guillén. Tengo aquí a Gustavo Petro, de Gonzalo Guillén. Y dice esta frase que me encanta: comienzo otros 50 años de periodista, pues no pienso morirme por ahora. Por supuesto que no. Necesitamos, Gonzalo Guillén, otros 50 años más, como lo dice el periodista. Aquí en Colombia, con C, Gonzalo Guillén es nuestro periodista referente. Somos guillenistas, lo hemos declarado por activa y por pasiva, y por supuesto nos rendimos a ese homenaje, nos unimos a ese homenaje, más bien, que se le está haciendo, por supuesto, haciéndole llegar miles de mensajes de apoyo y de respaldo a su trabajo, a esos 50 años de lucha por un verdadero periodismo. Así que, don Gonzalo Guillén, don querido Gonzalo Guillén, felicitaciones, y por supuesto que cumpla otros 50 años de su labor periodística, porque de verdad ha sido muy importante. En todo esto que está ocurriendo en el país, las denuncias de Gonzalo Guillén han sido importantes. La Nueva Prensa publica este mes: con profunda admiración conmemoramos los 50 años de valiente periodismo en defensa de los derechos humanos de nuestro director Gonzalo Guillén. Celebramos su historia, obra y legado, su resistencia y su vida. Acompáñenos en este festejo enviando sus mensajes usando el 50 años Guillén. Ese es el hashtag que se ha activado para conmemorar, como decimos, los 50 años. Recordamos este anuncio, tiene una musiquita, pero la verdad. Qué buen anuncio. Desafortunadamente pues tiene la musiquita que nos impide colocarlo con el audio original. Pero pues recordamos esto. A mí me parece una producción fantástica, una producción baratísima, o sea, no tuvo mayor, vea, con menos es más. Es una de las leyes también que hay en publicidad, ¿no? La verdad sea dicha, únete a La Nueva Prensa, el portal, como todos lo sabemos, de don Gonzalo Guillén. Así que, don Gonzalo, felicitaciones, y que cumpla otros 50 años más con su gran labor que ha hecho para el país. Gracias por ser ese gran colombiano. Y por supuesto, nos unimos al hashtag, aquí lo ven, 50 años Guillén. Claro que sí, un pequeño homenaje, pero con todo el corazón, porque de verdad somos guillenistas y no vamos a dejar de serlo. Un ejemplo de periodista no como otros por allá, ¿no? Que se creen Dios, y me refiero a Daniel Coronel. Daniel Coronel debería aprender muchas cosas de Gonzalo Guillén. Bueno, dejamos ahí, vamos entrando en materia. Eso era como el aperitivo, ¿no? El entrante que tenemos para el día de hoy. Lo primero, anuncio paro nacional. Escuchamos en la intro a Fabio Arias, presidente de la CUT, haciendo ese llamado, ¿no? A movilizarse 28 y 29 de mayo en contra del Congreso traidor. Eso acaba de decir las organizaciones sociales y les respaldo. Vamos a las calles contra ese Congreso que no escucha al pueblo. Un video de Alfredo Mondragón. Organizaciones sociales acaban de definir paro nacional contra el Congreso de la República. La próxima semana, 28 y 29 de mayo, todo el mundo a las calles, carajo. Aquí las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, con sus máximos dirigentes, ha decidido que vamos
a ese paro nacional para exigirle al Congreso que no más trampas, que los derechos laborales del pueblo colombiano se respetan y tienen que aprobarlos en el Congreso de la República. Que haber recuperado el debate en la reforma laboral no es para terminar mochándola o finalmente hundiéndola por trámite, y que no van a ceder en la consulta popular. El pueblo tiene que ejercer su poder, y su poder no es pedirle permiso al Congreso, ni a la presidencia, ni a las cortes. El pueblo va a ejercer su poder en las calles, así que todo el mundo a preparar en su asamblea, en sus cabildos, la gran movilización. Esto va a ser el comienzo de una gran jornada de movilización en Colombia, porque el pueblo llegó para mandar. El pueblo llegó para mandar. Eso es lo que dice Alfredo Mondragón después de ese anuncio que se dio por parte de la CUT y las organizaciones sindicales el día de ayer. Gustavo Petro reaccionó, me imagino que ya estará en Colombia ante ese gran día también que lo va a hacer el día de hoy. Estamos preparados, nos levantamos con ansia de que llegue esa hora, 4 de la tarde, hora de Colombia, 11 de la noche aproximadamente aquí en España. Estamos atentos entonces a lo que va a ser esa gran movilización, que estamos seguros que así va a ser. Gustavo Petro posteó el día de ayer algo referente y tiene que ver con muchas cosas, con todo lo que él ha conocido en el Congreso y también con lo que se avecina después de este llamado a paro nacional. En el Congreso que conozco por 20 años de estar allí, siempre he encontrado gente brillante y lo peor de la sociedad colombiana. La razón, diría que la Comisión Cuarta que dirige Angélica Lozano, miembro de nuestras UTLs a principios del siglo, cuando empezó su carrera política y a quien llevé al Consejo de Bogotá en el movimiento progresista, tomaría no solo ella, sino la totalidad de sus integrantes la decisión de hacer una reforma laboral, incluso más avanzada que la aprobada por la Cámara, para evitar configurar una puñalada por la espalda a la democracia y al pueblo trabajador de Colombia. Pero la codicia enceguece la razón. Hoy, el Congreso tiene una imagen favorable solo del 9% de la población y el Congreso no se ayuda en la carrera suya hacia la ilegitimidad total y el abismo, porque tiene una masa crítica enceguecida por la falta de razón, por el sectarismo y por la corrupción codiciosa. Hay facciones políticas que en lugar de escuchar al pueblo que representan y que en magnitudes que van del 60 al 70% quieren que se les deje expresar en la consulta, deciden temerosos de su propio final hacer lo que sí acelerará su final, cerrar la expresión de sus mandates, lo cual no es más que el suicidio del Congreso. Ciegos por atajar al presidente, se tiran como ciertas manadas al abismo. Ignoran que para ganar algo de legitimidad no necesitan volverse petristas, sino simplemente recobrar humanidad en medio de la codicia o de la nostalgia del poder perdido, que es el regreso de la codicia del pasado. Conozco al senador Lemus Uribe. Es sincero y coherente, sabe y lo dice, que el entorno cultural y hasta familiar lo han llevado a posiciones de derecha, que en el campo del mundo del trabajo es antitrabajador. Que repito, eso que hizo Angélica Lozano con Efraín Cepeda es aparte de es una burla, es una total burla a nuestra reforma, digámoslo así, al proyecto de reforma laboral. También es un engaño. Y quieren aprobar una reforma express, es que dicen, pero que no transforma absolutamente nada. Total engaño para el pueblo trabajador. Y en nuestra carita, hoy van a continuar así, por toda nuestra carita. Ayer vimos a McMaster ahí y después salió y en el otro boicot que están armando, que lo tengo por aquí, donde está. Después de estar allá en el Congreso, en ese debate, se fue rapidito y estuvo en el lanzamiento de ese nuevo complot en el cual está involucrado Bruce McMaster, el lanzamiento del movimiento ciudadano Todos por la Salud. Oiga, así como dice acá Richard Villadiego,
La salud debe ser un buen negocio, o esto confirma que la salud es un negocio para que este representante de los empresarios se dedique a crear movimientos supuestamente para mejorar el sistema de salud. Los empresarios deben sacar sus narices del Estado. Eso lo dice Richard Villadiego, pero de verdad, o sea, es que ayer lo vimos, indignante escucharlo. Y cómo aparte están tomando esto para atacar al gobierno, que Gustavo Petro no lo menciona, atacar al gobierno en masa, coordinados, y la única representante que tenemos nosotros allá es la grandísima senadora Vida Bella, que se está contra todos esos leones. No, esto no puede ser. Y entonces vuelve mi pregunta, ¿qué pasa si ellos hubieran votado no a esa activación de la reforma? ¿Nada esto hubiera pasado? ¿O qué hubiera pasado? La derecha atacaría, vea, el petrismo negando la reforma, pero si es que ya la habían hundido, entonces ahora sí es buena. Y la van a mutilar, la van a manosear, van a hacer con ellos lo que se les dé la gana. Y todo es por las elecciones del 2026. Ayer veía a un catedrático, un intelectual de estos que hay tantos por ahí, y decía, lanzaba una columna y atacando al presidente, y por otro lado entonces le decían, oiga, pero usted no dice lo mismo de Duque. Y dice, por supuesto, he dicho lo mismo de Duque. Y me puse y me fui a mirar la cuenta y resulta que es ahí puse Claudia López. Ahí están los tiros. Es que no lo tengo acá porque eso lo envié yo ayer, se lo envié ayer directamente porque me puse y lo busqué. Entonces lo que ellos pretenden, claro que sí, se van a unir todos, el portalucho ese cambio y todos para subirnos y meternos a Fajardo Claudia López. El centrouribismo está en acción. Está en acción y a Fajardo lo vemos muy activo. Así que mucha atención nosotros, mucha atención también esas jugadas. Hay que también ser zorros, no sé. Yo en un momento llegué a escuchar al senador Cepeda y decía que no iba a votar revivir esa consulta popular. El senador Cepeda sabe cómo es el maní y después no sé qué fue lo que pasó. Pero sí me queda esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si se hubiera votado en contra de revivir la reforma laboral? Bueno, eso es entonces lo que tiene que ver un poco con lo del anuncio del paro nacional. Hablamos ahí un poquito sobre lo que está ocurriendo en esa comisión cuarta, pero punto importante, ya no son 12, ahora son 16 preguntas de nuestra consulta, consulta popular. 12 tiene que ver, continúan las 12 de la reforma laboral, como lo dijimos, y 4 nuevas que se introducen por orden del presidente Gustavo Petro con temas de salud. Por instrucciones del señor presidente Gustavo Petro, hemos radicado hoy ante la Secretaría General del Senado una nueva consulta popular que incluye las 12 preguntas de temas laborales que el país conoce y 4 preguntas adicionales sobre temas de salud. El pueblo tiene derecho a dirimir entre el Ejecutivo y el Legislativo para elegir sobre sus derechos. Pues vamos a escuchar ese momento. Aquí vemos el post de Armando Benedetti. Ahí está, ahí está la trompa del secretario, ¿no? Véalo ahí todo. Ay, Dios. Y entonces vamos a escucharlo, ahora sí. Muy bien, quisiera abonar algo más. Ustedes muy bien saben que la Cámara de Representantes ha aprobado en 2 ocasiones el proyecto de la reforma a la salud. Pero desafortunadamente no quiso la Comisión Séptima del Senado discutir la reforma que se aprobó el año pasado por parte de la Cámara. La Cámara ha cumplido a sabiendas de qué es lo que ha sucedido. Ha solucionado todos y cada una de las diferentes inquietudes.
12 artículos están aceptados por todas y cada una de las EPS para transformarse. Se dice que no hay aval financiero. Desde septiembre hay aval financiero. Se volvió a dar un aval financiero porque dicen que no hay recursos. Y resulta que la Cámara no solamente aprobó nuevos recursos, sino que esos recursos para el año entrante serían de 6 billones de pesos. Por eso hubo necesidad de que hubiera otra nueva decisión del Ministerio para un nuevo aval financiero. El Congreso, en su Cámara de Representantes, aprobó todos los impuestos saludables para la salud. Eso suman más de 3 billones de pesos. Aprobó también que todo el IVA social pasara a salud. Eso implica necesariamente otros 2 y pico. Eso en total son 6 billones para el año entrante. Fuera de eso, se aumenta, como lo ha querido también la Cámara, en que en los próximos 10 años, para el 2034, el aumento de la salud con respecto al Producto Interno Bruto aumente 1 punto. O sea que estamos hablando de 20 billones de pesos aumentaría los recursos de la salud. Entonces, se han venido solucionando cada uno de los problemas, cada una de las solicitudes que nos han presentado. Hoy no podría haber ninguna objeción, como no la tuvo la Cámara de Representantes, pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República. Por eso nos ha tocado que recurrir al pueblo en su artículo 3 de la Constitución, en donde se queda claro que el pueblo es soberano y por tal razón estas consultas populares son, como los referéndums, la única posibilidad que tiene el pueblo para decidir, más especialmente porque nunca había habido una votación en elecciones como la que tuvo el señor presidente de la República, con casi 12 millones de personas que lo acompañaron y que por supuesto pedían estas reformas. Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo que es superior a sus dirigentes, para que sean ellos los que ratifiquen estas preguntas. Las 4 preguntas de salud son estas para que ustedes las puedan tener. ¿Está de acuerdo con el que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? Hoy tenemos grandes dificultades en ese tema y necesitamos tener la soberanía y que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de los medicamentos y pueda verdaderamente lograr que los precios se reduzcan. Así como lo hicimos con la licencia obligatoria, en donde producto como el dolutegravir, un retroviral, que valía en el mercado 410.000 pesos, 30 grajeas, hoy lo compramos por 14.000 pesos y tenemos 1 millón de tratamientos para más de 50.000 personas. Aquí tenemos que entonces entender claramente qué es lo que estamos buscando. Que el gobierno compre o produzca esos medicamentos y no tengamos que estar restringidos a unos monopolios e inclusive desafortunadamente a unos gestores farmacéuticos que muchas veces especulan con los medicamentos. El 14. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Ya todas las EPS tienen una firma y tenemos un acuerdo con todas las EPS para que se transformen. No van a desaparecer, van a continuar. Nosotros cada uno vamos a estar dependiendo de una EPS. Cada uno de nosotros estamos afiliados a una EPS, pero no van a ser aseguradoras financieras, porque ni tienen capital, porque ni tienen patrimonio, ni tienen reservas, y siempre se quiebran. Muchas veces no sabemos a dónde van a parar esos dineros y no tienen con qué responder. Las últimas quiebras del presidente Duque fueron por más de 30 billones de pesos, fueron las acreencias. Terminaron en 9 billones ya las de acreencias definitivas que fueron aceptadas y no se pagó sino 1 solo billón de pesos. Hubo casi 9 billones de pesos que no se pagaron. Eso sucedería si nosotros liquidamos las EPS hoy.
Si llegáramos a liquidar las EPS, no tienen con qué responder. Sería la catástrofe para clínicas, hospitales y proveedores. Y por eso las tenemos en cuidado intensivo, para que se haga la reforma, para poder pagar las deudas que tienen las EPS. ¿No es cierto? Entonces, y poderle pagar directamente a los hospitales y las clínicas. No entregarle como ya, por ejemplo, ya hoy se pagaron todo lo que es el régimen subsidiado, ya se pagó la semana pasada. Ya se pagó la semana pasada. La primera semana de mayo se pagó todo el régimen subsidiado, casi 4 billones de pesos. Y ya se pagaron 2 semanas, óigase bien, ya se pagaron 2 semanas del régimen contributivo. Siempre se paga por anticipado. Me dice el doctor Félix que ya se pagaron 3 semanas. Por anticipado se paga. ¿Por qué no le pagan a las clínicas y los hospitales por anticipado? Aquí llegaría el giro directo, se le pagaría directamente a quien prestó el servicio. Punto 15. Está de acuerdo que se garantiza a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. Hoy vengo de 3 municipios del Huila. La Argentina, La Plata y Tesalia. ¿Qué tenemos? Unos hospitales que ni siquiera tienen un equipo de rayos X. Zonas en donde no se está atendiendo a la gente adecuadamente, en donde se tiene abandonado el campesino, en donde se tiene abandonado al obrero. Vean ustedes cómo han cerrado aquí en Bogotá desde la época de Peñalosa. Vean y miren cuántos puestos de salud se han cerrado. Vayan y miren en Bosa qué ha pasado con el servicio de salud en Bosa. Ya no hay sino un hospital que está atendiendo. Y se acabó con todos los servicios cuando era ejemplo de atención primaria, en donde debe estar la prevención, la promoción y la atención primaria. Queremos cambiar el sistema para que se pueda atender, no para que uno cuando ya esté enfermo y no se pueda hacer nada. Lo fundamental en la atención y en el modelo de salud de todos los países está por encima de todo la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención primaria. Y por último, el punto 16, está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial, que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo. Hay 1 millón de personas, trabajadores, que fueron los que pusieron, asumiendo responsabilidades de muerte, apoyándonos a todos en la pandemia. Las heroínas y los héroes de la pandemia se olvidaron. Hoy están por órdenes de prestación de servicio, hoy los despiden en cualquier momento. No les pagan ni pensión, ni por supuesto salud. No tienen vacaciones, no tienen ningún tipo de prestaciones sociales. Eso es la gran mayoría de los trabajadores, con salarios precarios, la precarización laboral. Queremos dignificar el trabajo. Esto se acoge a los 12 puntos que ha presentado el ministro de Trabajo, el doctor Sanguino. Entonces, señoras y señores, ciudadanos y ciudadanas, aquí estamos entonces nuevamente recurriendo al pueblo de Colombia, a quien es el verdadero hacedor de esta patria, el constituyente primario, para que sea él el que decida si es que hay que hacer estos cambios o no, en favor de todo el pueblo colombiano. Muchas gracias a todas. ¿Está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a los hospitales y a las clínicas? Sí, estamos de acuerdo. Sí, está de acuerdo con garantizar a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal,
los derechos laborales y el salario justo? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Esas son las nuevas 4 preguntas que se han incluido en la consulta popular que, como vimos, fue radicada el día de ayer ante el Senado. Aparte de eso, también escuchamos al ministro Jaramillo, hacemos un paréntesis, escuchamos al ministro Jaramillo que llegó a la S de San Antonio de Padua, en La Plata, Huila, una entidad que brinda atención médica a los más de 120.000 habitantes de Insa, Belalcázar, La Plata, Natagá, Tesalia y Paicol. Solo en abril, esa S brindó atención de urgencias a 7.900 personas, salvando vidas y evitando complicaciones graves. Con esta visita reiteramos nuestro compromiso con la salud para que cada familia reciba un servicio rápido, digno, de calidad y sin importar en dónde viva. Aquí vemos imágenes de esa visita que habló precisamente el ministro de Salud, ustedes no la están viendo, perdón, esa visita que habló en esta rueda de prensa que dio a los medios, hablaba de esta visita, de que acababa de llegar de ese sitio. Pues eso lo tenía también como un paréntesis, como parte de lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Ojo con esto, según sondeos de medios como la W, miren esto que pasó. La consulta popular será votada contundentemente por el sí a todas las preguntas. Con razón, andan asustados consignando viles y torpes calumnias en carticas y planeando golpes de Estado. Y miren esto. Miren esto. Y ya habló. Consulta popular sin carreta, sin jurados de votación, sin registraduría, sin testigos electorales, pero aquí están los votos. Total de votantes en la consulta popular W sin carreta. 28 votantes. 28 votantes. 17 votantes dijeron sí a todas las preguntas. No, Juan Diego, ahí 4 claro. votantes dijeron sí a 10, 3 votantes dijeron sí a 11, un votante dijo sí a 8 y 4 personas, incluidos 3 congresistas de la oposición, se abstuvieron. Ahí están los resultados, ¿no? Ahí está, la mayoría de la consulta Sí, no, yo- de W sin carreta dijo que sí a todas las... Ay, Juan Diego Alvira, no le sale ni una, ¿no? Pero aparte de esa encuesta que hicieron en la W, Antonio Sanguino publicó esta de Opinómetro. Le hablan a los 49 senadores que votaron no a la consulta popular. 47.8 de los colombianos censuran la mordaza que quieren imponernos. 47.8 en desacuerdo ante la pregunta: ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Senado de no aprobar la consulta popular? 47.8 en desacuerdo. 39.0 de acuerdo, 13.2 no sabe, no responde, una encuesta publicada por Opinómetro. Bueno, entonces ya tocamos el tema, las preguntas ya las conocimos, ya pues será cuestión de que poco a poco pues vayamos explicando más. Ahí de todas formas en la rueda de prensa el ministro nos dio una claridad sobre por qué se necesitan esas 4 preguntas. Queda muy pendiente también el tema del salario de los congresistas, que mucha gente estaba pidiendo y que, por cierto, ayer se supo que sube a 52 y pico de millones de pesos. Ya no son 40, ya van por 52 milloncitos que se ganan ahí. Chévere, de chéveres, ¿ah? Impresionante, impresionante. Y eso, que por ahí también leí, no en mi canal, sino leí por ahí que el gobierno que había hecho para la reducción de esos salarios. Recordemos que quienes fueron los que hundieron ese proyecto, ¿no? Que lo había presentado el senador Iván Cepeda, que se ha presentado muchísimas veces, pero eso no hay forma de que avance en el Congreso. Esos miserables no se quieren rebajar el sueldo. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Preguntaban por ahí. Sí, se ha hecho. Y no solo este gobierno, lo ha hecho el otro, lo hizo aquel, lo hizo... Por ahí hemos escuchado, leído, más de 25 veces se ha presentado ese proyecto. Eso no hay forma. Eso no hay forma de que Gustavo Bolívar también lo presentó. Por allá está el HPJP. También decía que lo había presentado y que la senadora Pizarro le había apoyado. En fin. Nada, eso no pasa nada. 52 melones se van a ganar a partir de ahora que ese fue el aumento. Bueno, entonces el tema de las preguntas ya está.
nosotros venimos acá insistiendo de cómo nos están dando unas migajas, cómo está, es que a mí me tiene eso ofendido de verdad, la forma como está manoseando la reforma laboral. Entonces, Armando Benedetti veníamos haciendo el seguimiento de los posts que iba a él a colocar, donde está haciendo una cuenta regresiva de los 37 días que tienen para aprobar esa reforma laboral. Día quinto de 37, el día de ayer. Hoy más de 80 personas entre representantes sindicalistas, aprendices del SENA Comunica, gremios, organizaciones y ciudadanos participaron en una audiencia pública para dar sus opiniones de nuestra reforma laboral. Estaremos pendientes para que sus aportes contribuyan a los derechos de trabajadoras y trabajadores en Colombia. Eso fue lo que postea Armando Benedetti. Pero miren este detallito que tenemos acá. Esto lo tengo yo a Heráclito. Ahora resulta que pagar prestaciones a los trabajadores es darle incentivos perversos. Eso fue una de las cosas que se escuchó allá. No se puede ser tan mezquino con la clase trabajadora. La formalización del mercado laboral requiere una base mínima de derechos para los colombianos. Las empresas tienen que ofrecer las condiciones básicas a sus empleados. Entonces, escuchemos esta intervención. En términos económicos, la reforma genera incentivos perversos que encarecen el empleo formal y reducen la capacidad de adaptabilidad de las empresas. ¿Qué dijo? La imposición de contratos a término indefinido como regla general, el aumento de recargos nocturnos y dominicales y la eliminación de contratos por prestación de servicios o por obra y labor afectan directamente a las MIPYMES y a sectores intensivos en servicios. La obligación de notificar, capacitar y reubicar a trabajadores afectados por procesos de automatización genera sobrecostos y retrasos en la implementación de nuevas tecnologías, afectando la competitividad empresarial. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. Ah, ¿qué tal esa perla? César Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política. Leidito el guión, ¿no? Bien leidito, eso sí lo tenía, no fue capaz de levantar ni un momento de la hoja, todo se lo tenían ahí escrito. ¿Qué tal ese? Repito, César Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política. Hágame el bendito favor de las cosas que se tuvieron que escuchar el día de ayer. Iván Cepeda también postea, una reforma sin la participación de las centrales de trabajadores, muy mal arranca este diálogo. Eso también lo vimos, esa queja que se estaba presentando ayer, lo analizamos en ese video que estaba publicando Alfredo Mondragón, que estaba publicando Mafe Carrascal y que nos ponían en alerta, que gracias a la senadora Aida Bella pudieron entrar estudiantes, pudieron entrar sindicatos, porque no se tenía permitido. Y eso lo vimos, lo colocamos ayer en el video, lo estábamos viendo acá en vivo y en directo. En vivo y en directo. Y ahí empezó mi indignación con lo que estaba ocurriendo. Los invito a que vean eso y a que estemos muy atentos. Hoy, claro, hoy estamos centrados en ese evento multitudinario que va a ser allá en Barranquilla a las 4 de la tarde, hora de Barranquilla, 11 de la noche. Aquí en España, ese evento que todos estamos esperando, donde se le van a dar el mandato al presidente y el presidente va a decir qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ya hay unas líneas que se están definiendo, huelga general, paro nacional, en fin. Todo eso estamos atentos a lo que ocurra el día de hoy. Y traigo aquí en esto, con el tema de la reforma laboral, a este hilo de Adrián Vázquez Quintero. Va un hilo sobre el sector turístico y la reforma laboral a propósito de la pretensión del mal llamado Centro y de la ANDI de excluir a 872.527 trabajadores del sector de los recargos nocturnos y dominicales. Con ingresos estimados en más de 10.000 millones de dólares, la promesa del gobierno de sustituir las divisas generadas en el carbón por divisas turísticas diversificadas en el territorio nacional ya es una realidad. El turismo superó incluso al café como generador de divisas. Repetimos, este hilo tiene que ver, el hilo es sobre sector turístico y la reforma laboral. Entonces, otro punto, el boom turístico se explica por el turismo internacional.
entre 2022 y 2024 el número de turistas internacionales se incrementó en un 47% al pasar de 4.72 millones a 6.9 millones en dicho periodo. De hecho, el incremento en el número de turistas entre 2023 y 2024 fue de 12.5%. Extranjeros no residentes, extranjeros sin venezolanos, en fin, ahí está el dato. ¿Qué más publica Adrián en este hilo? Y no solo están llegando cada vez más turistas al país, sino que cada vez gastan más. Para julio del 2024 los turistas gastaban ya en promedio $1,584 y por cierto que gastan más en salud, $3,156 y recreación, $1,861, que en otros renglones pues significa tratamientos médicos y o experiencias de bienestar. Ahí está el promedio de los dólares, $3,156. Vacaciones, recreo u ocio, 1,800. En educación, 2,052. Bueno, visita familiares, turismo deportivo, promedio total, $1,584 por persona que viaja a nuestro país. Gracias a estos incrementos espectaculares, tanto en el número de visitantes extranjeros como el de su gasto promedio, en 2024 el turismo registró exportaciones por $8,587 millones. Aquí vemos el dato desde 2022, vea cómo se ha venido incrementando. Y esto fue en 18, 17, aquí había un alce, pero vea la repuntada, ¿ah? También ha crecido la inversión extranjera directa sectorial. En 2024, esta alcanzó los $1,184 millones, la segunda cifra más alta del 2016. Todo lo cual se refleja en un incremento espectacular en el empleo. Ojo, 440,160 puestos de trabajo en 2021 a 872,527 en 2023. Las cifras del 2024 deben salir el viernes en la edición 2025 de la cuenta satelital de turismo y seguro revelarán un incremento aún mayor en empleo. Ese dato no se tiene muy en cuenta o no se le da de pronto la importancia que debe tener. Todo lo anterior se refleja en que el incremento de la participación salarial en el PIB turístico ha sido del 63.86%, entre 2015 y 2022 de 4.61 a 7.6 billones de pesos, mientras que las utilidades han sido de 171.4%, de 3.7 a 10.5 billones. Esto en turismo. Para esto las congresistas Angélica Lozano, Catherine Jubinao y Jennifer Pedraza pretenden negarle los recargos nocturnos y dominicales a los trabajadores del sector, muchos de ellos o ellas jóvenes que trabajan y estudian. Si esto no es odio de clase y apartheid laboral, ¿qué es? Me pareció genial ese hilo, esos datos son importantísimos. Entonces, ¿cómo el turismo ha generado el empleo? Los números ahí lo dicen. Y tenemos también pues que decir que ese turismo, que obviamente queremos que en Colombia haya un turismo, que la gente vaya a nuestro país, hay que tener mucho cuidado también en la forma como se maneja ese turismo, ¿no? Ya Gustavo Petro también ha dado muchas indicaciones de que no queremos un turismo depredador. Ese turismo no es el que se quiere, un turismo cultural, un turismo bien enfocado. Aquí en Málaga es una ciudad, y por eso lo traigo, porque Málaga es una ciudad que vive del turismo. Acá es impresionante. Ya tocó en camisetica, ya está entrando el verano. Por lo general, siempre que acaba la liga, ahí se dice, la liga de fútbol, se dice que ya empieza el verano, y efectivamente aquí en Málaga ya está haciendo bastante calor. Yo incluso ya estoy en pantaloneta, porque es bravo, y se avecina, según dicen, un verano bastante caluroso. Entonces acá el turismo es un fuerte. Acá el turismo, solo llegan los barcototes que ustedes se imaginan, los cruceros, esos todos están aquí parqueados, se van y vuelven, y eso es así. La gente bajándose de los cruceros, se activan los negocios, los taxis, los Uber, eso empieza impresionante. Pero está teniendo un problema. El tema, por ejemplo, de Booking, el tema de Airbnb. Ya la gente no quiere alquilar apartamentos. Ya la gente solamente quiere el booking, 2 semanitas, billetote y sale. Y por acá, ni se diga,
no se declaran muchas veces esos dineros. Se está acabando el barrio. Y eso yo lo empecé a ver en Colombia, aunque de una forma mucho menor, pero ya se está acabando el barrio. Mucha gente piensa o le va mejor según alquilar el apartamento a Booking. Y ojo, que no se pagan impuestos, porque eso lleva un impuesto que uno como usuario lo paga. Pero ustedes saben que en Colombia, por debajo de cuerda. Y si les dice uno, bueno, usted me está cobrando el impuesto, me hace el favor y me da la factura, calladito la boca. Y muchas veces uno en la urgencia de no quedarse tirado por ahí sin no arma la de Cristo como debería ser. Porque es que me ocurrió varias veces que te cobran un impuesto en un precio, después te suman esto y dicen, no, es que el impuesto. Ah, bueno, hágame el favor entonces la facturita. Porque usted me imagino que todo esto lo estará declarando, ¿no es cierto? No, facturita. ¿Facturita? Al bolsillo, ¿cuál factura? Y si no le gustó, pues adiós. Vaya y búsquese y quédese por allá afuera con la maleta y con el chino. ¿O no? Eso me ocurrió a mí y varias veces allá en Colombia mientras estuve. Eso fue uno también de los motivos. Oiga, estaba gastando un dineral mientras me sale el papelito del perrito acá, un dineral en esos tipos de apartamentos. Entonces nos pusimos a hacer cuentas, tampoco. Y aquí me tienen otra vez ya alistando la maleta porque ya casi. Dios mío. Bueno, entonces, importante el tema del turismo, importante los datos, importante el tema del empleo que ha generado ese turismo. Pero decimos también, mucho cuidado, un turismo responsable. Un turismo no depredador, como lo escuché muchas veces decir al propio Gustavo Petro. Bueno, pues eso es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Por aquí ya esto había hablado, ¿no? El lanzamiento del Movimiento Ciudadano Todos por la Salud. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, le pide al gobierno cumplir lo ordenado por la Corte sobre la UPC. Y advirtió que las mesas técnicas han sido inocuas. Oiga, este que no le corre sangre colombiana por las venas, que nació en Colombia, pero ahora ¿qué? ¿Es que lo van a lanzar también? ¿Lo van a poner de candidato o qué? Sale de despotricar contra el gobierno, de atacar al gobierno de la forma que lo hizo el día de ayer allá en esa reforma, en ese debate de la reforma. Y sale, y ahora órdenes, la UPC. Negociazo, ¿no, Bruce McMaster? ¿Qué tal? Y es que de verdad, esto que está ocurriendo es el propio complot. Eso es el propio golpe de Estado en toda nuestra cara. Y allá, en ese debate de la reforma, de nuestra reforma laboral, sí que se están dando cosas graves. Gravísimo. Y vuelvo y me pregunto, ¿qué pasa si aprueban esa reforma? ¿Qué pasa? ¿Eso se echa para atrás? ¿O qué? O tome, pueblo, migajas y convencidos que nos vamos a quedar calladitos, ¿no? Eso es. Y sale como la redentora Angélica Lozano sentada allá a la altura. Como anda de chula de presidenta, la salvadora de los trabajadores. Por el otro lado, Claudita y Fajardo sobándose las manitas, ¿no? La Jubinao y toda la estrategia, el cambio, el portalucho ese de Daniel Coronel. Oiga, que se les está viendo el plumero, y por eso lo importante el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ya quedaron. Y por el otro lado entonces que Vargas Lleras se une con que con el otro. Oiga, a propósito, Vargas Lleras, ¿qué PS tiene que están operándolo en Houston? Que se recupere, por supuesto que sí, no vamos a decir nada ajeno a eso, deseamos su pronta recuperación. Pero si nos preguntamos entonces, ¿qué PS tiene? Porque allá está en Houston, ¿no? Lo están atendiendo. ¿Eso qué PS es? Qué bueno eso, ¿no? Porque es así. Bueno, vamos llegando entonces al final de este contenido y no menos importante, otra publicación de Juan Poe, por supuesto. Con el gobierno de Duque, la hija de Efraín Cepeda firmó un contrato por 56 millones con el Ministerio de Ambiente para asesorar y acompañar proyectos de cooperación internacional a nivel ambiental. Todos los contratos con entidades públicas sumaron 533 millones. Oiga, señor Efraín Cepeda, ¿qué dice de esto?
pues por supuesto que calladitos, calladitos se quedan y digan algo. ¿Qué pasa? Es que estamos mamados de esto. El cuento, consulta popular, genial, reforma, genial. Esto lo que se necesita es una constituyente, pero ya. Nada de pañitos, no digo que sea, pero sí, a la hora del té son pañitos, porque lo que necesitamos es una movilización constante, nosotros necesitamos transformar a nuestro país y el momento es ahora. ¿La reforma a la justicia qué? ¿La reforma a la justicia qué? Miren eso, ¿ya? Y así, así. Y así, y estos son los que salen como faros de la moral a decir que el gobierno no se puede gastar 700.000 millones en una consulta cuando lo que han hecho es robar al pueblo. ¿Cuántos años? 40 millones, más o menos. 43 millones aproximadamente ha dejado de recibir cada trabajador con toda esta robada por toda la carita linda. Y aún así hay gente que defiende que las cosas sigan igual simplemente porque el que lo propone es Gustavo Petro. No sean tan mezquinos, de verdad. Eso es ser uno mezquino y aparte bruto en la vida. Bruto en la vida. Que no se entiende cómo la gente todavía sigue diciendo, es que se la hundimos a Petro. ¿Cuál que se la hundieron a Petro? Nos la hundimos nosotros mismos. Petro sale con 50 y pico millones, no sé cuánto sea la jubilación de un presidente, eso ya por ley. Así que se la hundieron a Petro y siguen montados en el Transmilenio hasta las tantas de la noche para poder llegar a saludar a sus hijos. Ese ejemplo queda representado y así en muchas ciudades del país. Por favor, ¿es que eso es lo que queremos? Simplemente por el odio a una persona, no se dan cuenta que esa persona, nadie les dice que sean petristas, pero que sí. Apuesto que si por lo menos leyeran algo, es que seguramente ni las preguntas las conocen, seguro que ni las preguntas las conocen. Por ejemplo, esa primera pregunta del tema de la fabricación de medicamentos, ¿está de acuerdo con constituir, con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? Por supuesto. ¿Quién dice que no a eso? ¿Quién lo dice? Los mezquinos que siempre se tapan y borregos que siguen tapándole las fechorías que han hecho con nuestro país, la forma como han, mire esa declaración que escuchamos, que generar, que si los recargos, que pagar eso era insostenible, entonces cierre su bendita empresa, cierren ese chuzo. Que si no son capaces de cumplir con los requerimientos de la ley para darle a un trabajador digno, pues cierre ese chuzo. Ayer me gustó mucho la intervención del de los tenderos. Una persona bien parada, y no es porque diga las cosas, bien, se arma un debate, pero no me lleguen aquí, allá, a ese debate a los representantes de esos gremios económicos, los mismos patrocinadores de esos que están sentados ahí. Eso le hacían las venias ayer a Bruce McMaster, al señor Cabal de Fenalco. ¡Siga, patrón! Así es que les hacen. ¡Patrón! Por favor. Y ahí están los patrones. Vea lo que publica Juan Poe, ese contrato de la hija, ya la segunda publicación que hace respecto a eso. Entonces, vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Vamos a ver qué pasa, cuál es el mandato que se le da al presidente. Vamos a ver cuál es el resultado de todos esos cabildos populares que los hemos visto activísimos por todo el país. Porque el momento es este. El momento es este. Y mientras tanto, por nuestra carita, no la van a seguir haciendo Angélica Lozano y su comisión. Increíble. Increíble. Y recordemos que solamente tenemos en esa comisión, aunque ella vale por 5, Aida Bella. Pero en cuanto a votos, solo es un voto. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Ahora sí, como ñapitas. Esto que es indignante lo publica Gustavo Bolívar. En 3.360.000 pesos se incrementó el salario a los congresistas. 3.360.000 pesos de aumento. A los congresistas que se oponen a las horas extras de trabajadores más pobres. Su sueldo quedó en 52 millones. 37 salarios mínimos.
una de las brechas más altas del mundo. Y el proyecto de rebaja salarial a congresistas en el puesto 104 del orden del día. En el puesto 104. Así que, y tristeza. Por ahí también vi un post del senador Iván Cepeda referente a esto, que se me hizo, que se me pierde. Acá dice el senador Iván Cepeda, rebaja salarial para congresistas en el puesto 108. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, no tiene ninguna intención de que se debata mi proyecto de rebaja salarial para los congresistas. A pocas semanas de culminación de este periodo de sesiones, ha ordenado ponerlo en el número 108 de los proyectos a debatir. 108, véalo, aquí está, proyecto del acto legislativo número 25, por el cual se modifica el artículo 187 de la Constitución y se dictan otras disposiciones. 108, o sea, nada de nada. Entonces, ese era el post, ¿no? Ese tuvo respuesta de María José. Querido Iván Cepeda, de ayer a hoy sacaron del proyecto del orden del día de la plenaria del Senado. Efraín Cepeda, la mesa directiva del Senado, se oponen a que se discuta la reducción del salario de los congresistas. Así legislan con maniobras y de espalda al país. A lo que contestó el senador Iván Cepeda, Cepeda el bueno. Es evidente el propósito de hundir el proyecto, querida María José. La divisa del presidente del Senado es implacable con los derechos laborales del pueblo y generoso con los privilegios de los congresistas. Nada más que decir, su señoría. Y voy a cerrar este contenido. Espere, primero me voy para la cuenta de don Gustavo Petro, nuestro presidente. A ver. ¿Qué dice por aquí? ¿Qué decía esto? ¡Ay, otra carta de Leiva! No, mi hijo. Ahora dice que hago responsable al presidente de lo que me ocurra a mí en familia. Esa carta sí le dará visibilidad. Bueno, de pronto a la respuesta, si es que se la da el presidente Gustavo Petro. Eso no lo ha posteado Gustavo Petro, eso lo está posteando la W. Nueva carta de Álvaro Leiva. Acá dice Cambio Radical también, que inició un proceso disciplinario contra los senadores Temístocles y Ana María Castañeda y Didier Lobo por ausentarse de la votación de la consulta popular. Eso es Cambio Radical. Bueno, entonces terminemos con un chistecito. El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, demandó ante la Corte Constitucional en plan de adhesión de Colombia a la ruta de la seda con China, reclamando que el gobierno no contó con la autorización del Congreso de la República, como asegura es debido. Garzón. Bueno, después de ese chiste, cerramos este contenido. Por supuesto, estaremos pendientes a todo lo que ocurra y claro que nuestra mente está puesta el día de hoy en ese cabildo popular en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Repetimos, hoy, 2 de la tarde, hora de Colombia, hora de Barranquilla, aproximadamente, súmele 7 horas. A las 9, pero más o menos la presentación de Gustavo Petro, según lo he escuchado, es a las 4 de la tarde, aproximadamente a las 11 de la noche, hora de Europa, estaremos muy pendientes y, si Dios lo permite, por supuesto, haciendo la retransmisión de ese maravilloso día. Sí, a la consulta popular, reforma laboral ya, pero no esa, lo que están haciendo en el Congreso. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Miles y miles de gracias a todos ustedes. A José Libardo Molina, millones de bendiciones, José Libardo. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que aquí te la anoté. Gracias, José Libardo. De verdad, miles de bendiciones para ti. A Malena Burdén, a Betty Guzmán, gracias eternas, totales, infinitas. A José Luis Guzmán, que nos escribe desde la ciudad de Medellín. Un abrazo, hombre, José Luis. A Isa, New Day. Ella es típica, ¿no? New Day.
A Lea Nieves 1263, muchas gracias. A Floresmiro Víquez. Floresmiro, muchas gracias de verdad por tu apoyo, por tus mensajes. Gracias. A Gioge Vanegas, así me aparece, no sé si es Gioge Vanegas. A Lucía Tarapuez, también muchas gracias. Abrazos por tomarse el tiempo de escribirnos un mensaje, muchísimas gracias. A Gonzalo Medina, que Gonzalo Medina dice que él va a conseguir 5 votos y tiene razón Gonzalo. Eso es lo que todos debemos de hacer, cada uno conseguirnos 5 o más votos, porque lo que nos viene es bravo. Y esa consulta popular, recordemos que para sacarla adelante necesitamos 14 milloncitos mínimo de votos. Así que hay trabajo por hacer. Un abrazo entonces, querido Gonzalo. Y a Charlie 333, que está preocupado, por supuesto, el tema de la fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa fiscalía no puede volver a manos de Barbosa y de todo su entramado. Y Charlie nos dice, oiga, pues que saque a ese vicefiscal, que lo saque y que se nombre a otra persona, ojalá alguno que tenga, pues, pero vamos a eso, no sé si sea así de fácil. Eso sí, la decisión la puede tomar la misma fiscal, ¿no? Entonces, ese es otro tema y eso es mañana. Hoy también hay votación de magistrados, en fin. Hay trabajito por hacer y mucho tenemos que cada uno de nosotros colocar ese granito para que logremos la transformación de nuestro país. Listo, me voy entonces, ahora sí, ya les di abrazos, ya les dije las gracias y me resta decirles miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de día. Nos vemos más tardecito, si Dios lo quiere, claro.